La novena virtud de la lista de los frutos que están descritos en Gálatas capítulo 5. Eh, ¿Cuántos de ustedes han sido edificados por medio de esta serie? ¿Cuántos de ustedes se les ha abierto el cerebro con muchas cosas que, aunque la habíamos leído, no las habíamos captado realmente como eran con respecto a la importancia de los frutos del Espíritu en la vida del creyente? Y yo creo que es el Señor el que hace eso, ¿verdad? Es el Señor el que hace eso. Que de alguna manera hace que muchas veces lo que debe de ser explotado para que nosotros podamos entender y aplicar a nuestra vida lo que necesitamos para seguir avanzando para la gloria de Dios, para seguir creciendo y para seguir madurando. Es el Señor el que habla a su iglesia. Y yo espero de que ustedes, mente de teflón, sino al contrario, que todo lo que ustedes están escuchando lo retengan en su vida, lo retengan en su corazón. Eso es lo que yo le decía al Señor, cuando yo comencé a estudiar la palabra. Señor, yo tengo mente de teflón, lo reconozco, memoria de teflón. Yo te pido que me ayudes a que se me quite eso. Y ayúdame a entender tu palabra, a retener tu palabra, a memorizar tu palabra. Lo necesito, lo necesito. Y cuando se lo pedimos al Señor, el Señor nos escucha. Amén. Cuando esto se convierte en una prioridad y una necesidad de nuestra vida, palabra, de entender su palabra, de aplicar su palabra, el Señor nos escucha. Yo decía el miércoles pasado que no es opcional para el creyente aprender la palabra. No es opcional. Es la única manera de que tú y yo podamos madurar. Es la única manera de que tú y yo podamos crecer. No es opcional. Y no es ninguna excusa de que un creyente diga, yo no entiendo la palabra, yo no sé la palabra, yo no puedo comprender la palabra, porque Santiago dice, si alguno está a falta de sabiduría, pídaselo a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche. Amén. Así como tú le pides al Señor trabajo, pídele sabiduría. Así como le pides tú al Señor que te aumente en el cheque, pídele al Señor sabiduría. Le dice al Señor, Señor, sácame de este problema, sácame de esta aflicción. Pídele también sabiduría. Es necesaria para nosotros. Y el Señor la da a todos abundantemente y sin reproche. Amén. A que sigamos avanzando. Y vamos a iniciar con un consejo precisamente para ver este último fruto que está en esta lista de Gálatas 5. Vamos a iniciar con un consejo que Pablo le da a Timoteo con respecto a una vida de piedad. Primera de Timoteo 4, versículo del 7 al 8 dice, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Cuando aquí habla de viejas, no está hablando de las viejas, sino que está hablando aquí Pablo se refiere a enseñanzas sin fundamento, basadas en mitos, en tradiciones que edifican la fe. A eso se refiere Pablo cuando está diciendo de fábulas profanas propias de viejas. Y sigue diciendo Pablo, dice, más bien Timoteo, disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha, no dice que no aprovecha, pero aprovecha poco, comparado obviamente con una vida cuidada espiritualmente. Pero la piedad es provechosa para todo. ¿Por qué hay tanta revolución? Aprovecha para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. La palabra piedad viene del griego eusebeia, que significa devoción verdadera o una vida alineada a Dios. Una vida piadosa es vivir para agradar a Dios en todo, en todo. Eso nos deja ver que no es una vida a medias. No es solamente se trata de ir a la iglesia, no es aparentar cierta espiritualidad,
no es vivir con ciertas prácticas que nos hacen sentir bien, sino reflejar un cambio verdadero que refleja a Cristo. Dice 2 Corintios 5:17, si tú dices que has nacido de nuevo, si alguno ha nacido de nuevo, nueva criatura es. Y eso se tiene que reflejar ¿en dónde? En las obras. Que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y tú pregúntate ahí, si tú sigues practicando las mismas cosas, pregúntate si verdaderamente has tenido un nuevo nacimiento. Porque si el Espíritu de Dios mora en nosotros, tiene que notarse, debe de notarse. Amén. En todo, en nuestra manera de pensar, nuestra manera de reaccionar, en nuestras prioridades, se debe de notar. Porque ahora Cristo, el que está primero. Y quise explicar rápidamente esto porque el tema que hoy trataremos trata precisamente de el dominio propio, que es el último fruto, es el noveno fruto. Y el dominio propio para una vida piadosa. Ya dijimos qué significa una vida piadosa. Y con eso vamos a cerrar esta serie acerca de los frutos del Espíritu descritos en Gálatas 5:22. Este fruto del cual estaremos hablando hoy, que es el dominio propio, está conectado a virtudes anteriores que ya vimos. Y creo que Pablo intencionalmente la colocó al final de esta lista. No fue casualidad. Intencionalmente el apóstol Pablo puso por último lugar el dominio propio. Que por última vez, o por lo menos en esta serie, leas conmigo nuevamente lo que dice Gálatas 5, pero ahora lo vamos a hacer desde el versículo 17 hasta el 24 para conectar todo, ¿verdad? ¿A cuánto les gusta escuchar la palabra de Dios? ¿O les gusta escuchar fábulas, mitos? La palabra de Dios es muy importante escucharla porque dice la Biblia que la fe viene por el oír y no el oír mitos, fábulas, shows, cosas sensacionalistas, por el oír la palabra. ¿Ven? Mira lo que dice Gálatas 5. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro de manera que pueden hacer lo que desean. Pero si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, pleitos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu, ahí viene la buena parte, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, todas esas ya las vimos, y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne juntamente con pasiones y deseos. Amén. Dile al que está a tu lado, ¿ya oíste? Dale un codazo para que despierte. Desde que tú comienzas a leer este pasaje, nos podemos dar cuenta de la necesidad del dominio propio. Porque podemos ver deseos fuertes que la carne tiene, que se manifiestan en esa obra. Y que al mismo tiempo el Espíritu Santo tiene un fuerte deseo de ejercer su obra en nosotros.
Esta carne tiene a la izquierda y el Espíritu Santo nos quiere guiar para la derecha. Y hay un pleito dentro de nosotros, un conflicto dentro de nosotros en cuanto a deseos, en cuanto a pasiones, en cuanto a inclinaciones. Y esa lucha no va a terminar mientras tú y yo estemos en este carne. Amén. Porque este cuerpo siempre va a agarrar para otro lado y el Espíritu Santo nos va a guiar, pero nosotros tenemos que someter este cuerpo a la guianza del Espíritu. Y ese es un trabajo, no es fácil. No hay excusa. Así que el Espíritu Santo encuentra continuamente dentro de nosotros una oposición que no se lo permite y que necesita ser vencida. Y la única manera de vencerla es por medio del poder del Espíritu que empodera nuestra voluntad para ejercer dominio propio. El Espíritu Santo no va a hacer todo el trabajo. Nosotros tenemos una responsabilidad y una obligación, y esa obligación es la de poner nuestra voluntad a disposición del empoderamiento del Espíritu y así poder contrarrestar los deseos que la carne quiere. La buena noticia es que el Espíritu Santo mora en nosotros para ejercer esa obra divina, para poder hacer lo que acabamos de leer, crucificar todos los días juntamente con sus pasiones y sus deseos. Se puede. ¿Te va a costar? Claro que te va a costar. ¿Te va a demandar? Claro que te va a demandar. Porque a veces nos queremos deleitar en la carne. Así que por medio de esa voluntad empoderada por el Espíritu y sometida a Él, es que podemos vencer las tentaciones que vienen de diferentes maneras. Y que se presentan en diferentes circunstancias y situaciones. Y muchas veces se presentan dependiendo de nuestra personalidad y debilidad de cada uno de nosotros. Porque cada uno tiene sus propias debilidades, tiene sus propias luchas, sus propias inclinaciones, con las que siempre ha luchado. Y es probable que seguirá luchando con ella, como dijimos al principio. Tú sabe cuál es. Señor, quítame lo bocón. Señor, quítame lo imprudente, lo mitotero, lo chismoso, lo vanaglorioso, lo egoísta, lo soberbio, lo orgulloso. Batallo con eso, Señor. Naciones inmorales. Cada quien sabe de qué pata cojea, no os hagáis que ya sois. Cada quien sabemos que nos está dando lata. Y Dios lo sabe, pero desafortunadamente nuestro adversario, el diablo, lo sabe. Porque él anda como león rugiente, conociéndonos. ¿Cómo actuamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos dirigimos? Y en base a eso, pone en charola de plata cosas que él sabe que son nuestra debilidad. ¿Para qué? Para que sigamos teniendo una vida de pecado continuamente. Si no vencemos eso, si no hay una conquista con respecto. Porque para yo poder hacer lo que debo de hacer, yo necesito poder de Dios. Dios sabe eso y es por eso que antes de que Cristo sacrificó todo para que tú y yo pudiéramos tener ese poder. El Señor les dijo, les conviene que yo me vaya. Y cuando yo me vaya, ustedes no se van a quedar solos, sino que voy a mandar un consolador. Va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes.
Y ustedes van a recibir ese poder. Porque sin ese poder ustedes no van a poder perseverar. Sin ese poder ustedes no van a poder seguir adelante. Porque no es en sus fuerzas, es por medio del poder de Dios. Amén. Así que el Señor planificó absolutamente todo antes de que ascendiera Cristo, para que tú y yo pudiéramos seguir perseverando por medio del poder del Espíritu de Dios. Viene antes de mi obediencia. La provisión de Dios es antes que mi obediencia. Es la gracia de Dios que envía su Espíritu, la que me empodera para obedecer y así desarrollar el dominio propio, voluntad de Dios. Dios pone el querer y el hacer en mí. ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu Santo. Para cumplir la buena voluntad del Señor. Porque la verdad es que la rebeldía está en el hombre siempre. No está la obediencia. No está la obediencia, no está el obedecer a Dios, no está el hacer su voluntad, no es el estar a someternos a Él, no. Nuestra naturaleza quiere revelarse continuamente a la voluntad de Dios. Es que por eso que el Espíritu Santo, la gracia de Dios, por medio del Espíritu Santo, precede a la obediencia. Y lo necesitamos para obedecer al Señor. Gálatas 5, 19 al 21 nos deja ver en donde necesitamos tú y yo dominio propio. Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Y vuelvo a decir, contra las cuales las cosas les advierto que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Yo no lo digo, lo dice la palabra. Para poder conquistar todas estas pasiones de la carne, tú y yo necesitamos dominio propio. Y nota que las que consideramos las peores cosas como impureza, idolatría, hechicería, están a la par con las otras obras de la carne como envidias, pleitos, enojos, enemistades. Pero el poder de Dios nos ayuda para poder enfrentar cualquiera de estas. Es la virtud realmente, el dominio propio, la que tú y yo necesitamos. Y en el entendido que necesitamos ese dominio propio para vivir una vida, necesitamos saber qué es el dominio propio. Ya vimos qué es lo que significa la piedad. ¿Qué significa dominio propio? Dominio propio es la virtud de evitar excesos y establecer límites razonables, límites sabios. El dominio propio es la capacidad de controlar nuestras emociones y nuestras acciones y reacciones para complacer a Dios en toda nuestra vida. Ese es el dominio propio. Si yo quiero complacer a Dios, no sin esta virtud del dominio propio. Porque en nuestra naturaleza caída, el dominio propio es el freno a nuestras tentaciones. Porque aún tenemos en nuestro interior del viejo hombre. Hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas en Cristo, pero todavía quedan bachas. ¿Alguien me entendió de esto, ¿verdad? Todavía quedan algunas bachitas del viejo hombre, residuos del viejo hombre. El cochambre todavía a veces embarrado en las cazuelas todavía del viejo hombre, que tiene que ser quitado, porque nos sigue dando problemas. Y el único que nos puede ayudar a irnos purificando, a irnos santificando poco a poco, es el Espíritu Santo, la obra del Espíritu en nosotros.
Y esas pasiones intensas, esas tentaciones, ejercen un poder de atracción en nuestras mentes y en nuestros corazones, que si nos seducen, nos llevan a pecar. Y Dios sabe esa lucha. Y también sabe que solamente con dominio propio vamos a poder frenarlas. Es por eso que Él nos proveyó el dominio propio por medio del Espíritu Santo. Porque Él sabe nuestra carnalidad, conoce nuestra insuficiencia, conoce lo que de repente nos hace tropezar. Pero es tan bueno Dios, es tan misericordioso y quiere el bien para ti, para mí. Y por eso nos proveyó propio por medio de su Santo Espíritu. Y la manera en que la tentación trabaja en este cuerpo de pecado es que primero captura nuestra mente y cuando la captura, entretiene nuestra mente y la mente es alejada de Dios. Y en ese tiempo, a veces para algunas personas corto tiempo y a veces para otras personas largo tiempo, que duran en esos desiertos espirituales, no solamente nuestra mente es alejada de Dios, sino nuestra vida completa también se aleja de Él. Y ahora lo que está en nuestra mente ya no son pensamientos acerca de nuestra salvación, acerca de la necesidad de cuidar nuestra vida espiritual, de recordar su perdón, de recordar nuestra redención y justificación, de todo lo que nos acerca a Él. Ya no está eso en nuestra mente, ya no es nuestra prioridad. Ahora lo que llena nuestra mente son pensamientos acerca de esas pasiones carnales. Y cuando hablo de pasiones carnales, no me estoy enfocando a cosas meramente sexuales o morales, sino a todo aquello que consume completamente, que se convierte en una pasión crónica, que hace que ahí se enfoquen nuestros pensamientos. Y eso es reflejado también en donde nos enfocamos con respecto a todo lo que significa nuestra vida. Enfocamos nuestros recursos, dónde enfocamos nuestras energías, dónde enfocamos nuestros planes, toda nuestra atención. Y es ahí que ese deseo que me está seduciendo me atrapa y me está alejando cada vez más y más de Dios y de su propósito. Amén. Y Pablo nos dice en 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas. Cuando dice lícitas, todas las cosas me son permitidas, pero no todas me son de provecho. Todas las cosas me son permitidas, todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Amén. Hace ver que aunque yo tengo libertad, yo soy responsable de que esa libertad le dé la gloria a Dios. Y a veces en un mundo que nos bombardea constantemente puede ser difícil. En un mundo de todo para apartarte de la gloria de Dios. Oye, me estamos viendo muchas cosas ahora. Un mundo que te dice no puedes envejecer, busca la manera de no envejecer. Busca la eterna juventud y pasión y un enfoque de no querer envejecer. No puedes tener arrugas. Y ahí anda la gente buscando la manera de plancharse la cara para no tener arrugas. Las arrugas son pecado. Mira, ahora hay un enfoque por todo eso, por el culto al cuerpo, que tu cuerpo ya no produce colágeno, busca la manera de comer colágeno por todos lados. Y anda la gente ahí chupando para tener colágeno.
No puedes tener canas. No, no, no. La cuestión es que antes las mujeres eran las más vanidosas, ahora los hombres también son bien vanidosos. Mujeres, aguas cuando sus maridos se cuiden de más, que sea una pasión desorbitada eso. Aguas, porque hay dos cosas que pueden suceder. Ya ves que hay un término que se usó hace algún tiempo que decía metrosexual. Se cuida demasiado un hombre, es metrosexual, que le falta un metro para ser homosexual. Aguas. De veras, o sea, una cosa es que lo hagas por salud, lo hagas por vanidad. Amén. Y estamos en un mundo que está bombardeando absolutamente todo eso. Que dice, tú estás aquí para cumplir tus sueños. Y el problema es que tú te la crees tanto que estás dispuesto a hacer cualquier cosa para cumplir tus sueños. Con tal de ser próspero, con tal de desarrollarte en este mundo. Estás dispuesto a hacer cualquier cosa, aunque eso incluya alejarte de Dios y de su propósito. Tenemos que despertar y el Espíritu Santo nos... Hey, despiértate tú que duermes. Despiértate. Agarra la onda. Tú no eres de este mundo. Sigue mirando las cosas del cielo, las cosas que son eternas, pero tú estás desviándote del propósito de Dios. Y el Espíritu Santo nos quiere alinear. El Señor nos dice cuál es nuestro propósito, pero esas pasiones están tan arraigadas, están ejerciendo un poder tan fuerte dentro de nosotros que no permitimos que el Espíritu Santo haga lo que debe de hacer en nosotros. Bombardeos constantes. Y para prevenir que eso no suceda o que podamos pelear contra ello, yo necesito el dominio propio. Hay muchas ilustraciones en la Biblia que nos dejan ver claro en algún momento la ausencia de esa virtud de saber cuándo frenar y poner límites, hicieron que estas personas se alejaran de la voluntad de Dios y no cumplieran su propósito. Por ejemplo, tenemos a Eva. Cuando ella vio que era posible, que era de buen ver, se produjo en ella un deseo de probar ese fruto que les habían dicho que no probaran. Pero además, cierta vanidad, ¿verdad? Manera de gloriarse ella. Voy a ser igual a Dios. Porque por medio de ese fruto vamos a tener sabiduría. Y fue seducida Eva. ¿Qué sucedió? Comió de ese fruto y pecó. Y todo se echó a perder. Las mujeres siempre echan a perder. No, no es cierto. Y eso hizo que se alejaran de la voluntad de Dios. La falta de dominio propio hizo que caíran. La falta de dominio propio causó la caída más grande del rey David. Al ver a una mujer ajena mientras él se encontraba en el balcón de su casa y no pudo contenerse, sino que la deseó. Y tan grande fue ese deseo, ese deseo lo sedujo a él. Y no se detuvo hasta que se quedó con ella, provocando la muerte de Urías Eteo. La falta de dominio propio llevó a Moisés a matar a un egipcio. Y eso hizo que huyera al desierto. Y la lista puede seguir, ¿verdad? La falta de dominio propio sedujo a Sansón. Una mujer llamada Dalila que lo hizo que olvidara realmente que Dios tenía un propósito para él. Salomón, tantas cosas, tantos personajes que la Biblia nos enseña.
Y tú quizás pudieras decir, yo no he matado a nadie. Yo no he cometido cosas tan aberrantes como esas. Tal vez físicamente no, pero hemos cometido asesinato con nuestra propia y hemos demostrado falta de esa virtud con nuestra propia lengua, con nuestras propias palabras, con nuestras propias actitudes, con nuestra propia manera de ser. Mira lo que dice Santiago 3, versículo del 5 al 8. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de gran. Pues qué grande bosque se incendia con tan pequeño fuego. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Esa lengua es encendida por el infierno e inflama el cuerpo. Todo eso sucede cuando no hay dominio propio. Porque toda clase de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se pueden domar y nosotros podemos, que el hombre ha domado todo tipo de animales salvajes. Pero ningún hombre puede domar lengua. Es un mal turbulento lleno de veneno mortal. Y sigue adelante diciendo, de la misma boca proceden bendición y maldición. Te sale agua dulce y agua salada. Y dice Santiago, hermanos míos, esto no debe de ser así. Porque si el Espíritu Santo muere en nosotros, hay dominio propio para domar la lengua. Amén. Recuerda que estamos hablando del fruto del Espíritu, no es el fruto humano. De manera que para yo cultivarlo y tenerlo, yo necesito llenura del Espíritu. Y la llenura del Espíritu viene cuando yo he rendido mi vida completamente a Él. Y Él tiene el control total de mi vida. Amén. A veces nosotros llenura con cosas un poco medias místicas. Ay, voy a pasar aquí al altar y voy a poner mis manos así para que me llene el Espíritu Santo. Una vida rendida completamente a Él. Sometimiento completamente a Él. Menguar tú y yo para que el Cristo crezca en nosotros. Esa es la llenura del Espíritu. Ya no vivo yo. Cristo es el que me llena. El Espíritu Santo es el que me llena. Él tendrá mayor o menor poder sobre mí dependiendo de cuánto de mi vida yo rinda su control a Él. Y en base a eso yo entiendo que sin ese rendimiento total, Él no tiene el control total sobre mis deseos. Y a causa de la falta de ese poder, yo no propio. Es por ello que de pronto vemos a hermanos que aunque han nacido de nuevo, siguen en batallas con cosas que ya deberían de haberse conquistado. Como son chismes, envidias, pleitos, murmuraciones, divisiones, inconstancias y otras que manifiestan una vida espiritual descuidada y sin dominio propio. Yo me tengo que rendir todos los días a Él, porque este cuerpo mortal lleno de pecado, inclinado al pecado, de alguna manera me quiere desviar de Dios. Y yo me tengo que rendir todos los días a Él. ¿Y cuál es el terreno fértil en donde el Espíritu Santo puede hacer producir ese fruto? Es en nuestra mente y en nuestro corazón. De manera que la condición de mi mente y de mi corazón, del estado de estos dos, influye en gran manera si esta virtud del dominio propio se va a poder cosechar o no. El dominio propio no va a crecer en un corazón egoísta que desea, porque en ese corazón lo que gobierna es mi carne, mis deseos, lo que yo quiero hacer. Y a causa de ello estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para ganar, para tenerlo. Y eso yo siempre le ponen el ojo a alguien que no deberían de ponérselo.
Ey, cálmate, primeramente ora para saber. No, 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 es que el Señor me lo puso enfrente. ¿O el Señor? ¿O son tus pasiones lo que realmente te están llevando a que tú te enroles en una relación que está fuera de la voluntad de Dios? Ya no nada más a los jóvenes, también tengo que decir a los viejorrones que ya deberían de agarrar la onda. Porque a veces nosotros omitimos la voz de Dios con tal de cumplir nuestras pasiones, con tal de hacer nuestra voluntad. Y después andamos llorando por las consecuencias. Y después andamos llorando por lo que nos está sucediendo a causa de haberle dado la espalda a Dios. Cuando el Señor quiere prevenir todo eso anticipadamente y por dominio propio, por límites, mantente con firmeza, ten carácter. Tú sabes lo que está bien y lo que está mal. Tú sabes lo que yo aborrezco. Mantente firme en eso. Y para tú no vas a poder hacerlo porque tu carne te va a llevar a hacer las cosas contrarias a eso. El dominio propio, el poder del Espíritu Santo te va a ayudar para que tú camines en mi voluntad. Excusa, no hay excusa. El dominio propio jamás podrá crecer en una mente alimentada por el deseo de las relaciones prohibidas, que están alimentadas por todas las cosas que vemos en las redes sociales, en revistas, en la televisión. Nuestra mente, lo que entra por mis ojos, por mis oídos, tiene la capacidad de fortalecer o debilitar el dominio propio. Yo puedo tener dominio propio y no me afecta escuchar las tontadas de Bad Bunny, que hablan de inmoralidad, que hablan cosas totalmente contrarias a la voluntad de Dios y a la mente de Cristo. Si les gusta a ustedes escuchar música secular, por lo menos escuchen cosas poéticas, bonitas, románticas, sanas, no tontadas, basura que andan buscando dónde vaciarlas. Y a veces nosotros le abrimos nuestra mente como decir, mira, aquí está mi mente, vacíala aquí, vacíala aquí. Seamos sabios, por favor. Seamos sabios. Así tú podrías nombrar muchos cantantes, ¿eh? Pero no quiero herir sensibilidad. Muchos cantantes te pudiera decir. Escucha, desmenuza un poco la letra. Sé sabio. ¿Qué estás tú taraleando ahí? Son tontadas. Así que el dominio propio no puede cultivarse en una mente alimentada por eso. Porque lo que entra en mi mente, lo que entra por mis ojos, debilita, afecta. La mente es como una computadora. Cuando tú compras una computadora, la compras completamente en blanco. Programas que tú le metas la vas a nutrir, ¿verdad? Y eso es lo que se va a reflejar en la pantalla de esa computadora. De la misma manera, lo que yo meta en mi mente, meta en mi corazón, por mis oídos, por mis ojos, va a afectar lo que yo voy a reflejar. ¿Qué estoy reflejando? Lo que yo alimenté, lo que yo permití que entrara, a lo que yo le di paso, lo que yo considero importante, lo que yo considero una prioridad. Así que eso voy a reflejar en mi caminar en esta vida. Y el dominio propio quiere ser el filtro precisamente para que tú filtres las cosas que tú estás dejando entrar. ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás entendiendo, Ernesto? El dominio propio no puede crecer tampoco en un corazón soberbio y orgulloso que siempre quiere ir contra de la dirección de Dios.
que piensa que todo lo que él dice es correcto, aunque Dios le muestra otra dirección. Mi orgullo se hará sordo a la voz de Dios. Y el Señor y el Espíritu Santo nos dice, no hagas eso, no digas, no reacciones de esa manera, no decidas de esa manera. Eso que tú estás haciendo no está bien. Mira, nada más falta que el Señor nos dé unas cachetadas físicamente hablando. Hey, era una onda. Sin embargo, no importa agradar a Dios porque somos insensibles a la dirección del Espíritu Santo en nuestro interior. Y lo que queremos es sentirnos bien con respecto a nuestros deseos carnales. Y pensamos que esa no está nada mal, pero se está convirtiendo en una pasión continua. Esa actitud incita a la rebelión contra el señorío de Cristo. El dominio propio habitará en una vida rendida completamente al señorío de Él. Y aún así, me toca a mí cuidar el corazón para que siga siendo fértil a ese fruto y que se siga cultivando. Proverbios 4:23 dice, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brota los manantiales de la vida. Me he fusilado, Martín. Yo debo de ser diligente en cuidar mi corazón todo el tiempo, no cuando yo quiera, todo el tiempo. Y cuando aquí se nombra corazón, eso tiene que ver con la vida misma, con mi mente, con mis emociones, con mis decisiones, con la manera en que yo camino por este mundo. Y todo eso lo debo de cuidar diligentemente. De lo contrario, si no hay esa disciplina de cuidado, eso va a debilitar mi vida espiritual y el dominio propio estará ausente. Por otro lado, también para poder aplicar correctamente lo que dice Romanos 12:3, yo necesito dominio propio. Y mire lo que dice el apóstol Pablo, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piensen de sí mismos más de lo que deben de pensar, sino piense con buen juicio, con dominio propio, según la medida de fe que Dios ha distribuido en cada uno. Si yo tengo, yo no podré tener si no tengo dominio propio, no podré tener buen juicio y no podré decidir de una manera equilibrada. Y mi deseo será siempre ganar, siempre hacer notar mi superioridad ante los demás, aunque eso signifique apartarme de la voluntad de Dios y herir a los demás. El dominio propio se facilita cuando nosotros amamos verdaderamente a Cristo. Y no de una manera emocional, no de una manera religiosa. A ver si amo a Cristo. Cuando entre más yo lo conozco, yo quiero ser más como Él. Y cuando yo estoy dispuesto a que Él me quite todo lo que está estorbando en mi interior, todos mis deseos, todas mis pasiones, para ser más y más como Él. Aunque yo tenga que morir, aunque yo tenga que desaparecer, metafóricamente hablando, no era aunque yo tenga que morir y yo tenga que desaparecer. Por favor, pase esa persona con ese celular. Vamos a orar por ella. Yo entiendo que si yo sigo de esa manera, yo, David, no puedo seguir provocando, saboteando la obra del Espíritu Santo en mi vida. No puedo seguir la obra del Espíritu Santo en mi vida. El Señor quiere el bien para mí. El Señor desea que yo siga creciendo, que yo siga madurando y que me siga pareciendo más y más Cristo. Pero hay algo en mi interior que está saboteando la obra del Espíritu Santo. Y son tan arraigadas.
ese deseo de querer seguir haciendo mi voluntad, las cosas a mi manera. Por último, vamos a ver cómo todas estas virtudes se conectan, todos estos frutos se conectan y amarran perfectamente con el dominio propio. Todo del amor que ya vimos, yo no puedo amar de una manera correcta sin el dominio propio. Porque va a llegar un momento en que la persona amada, ya sea mi esposa, ya sea nuestros hijos, ya sea una ovejita, o sea el mismo pastor, haga algo que nos haga pensar que la persona realmente merece nuestro amor. Es entonces que yo voy a necesitar ahí el dominio propio para poder realmente obedecer y ejecutar lo que Dios me demanda con respecto a reflejar un amor incondicional. Amén. Como lo refleja Cristo, incondicional. Y para eso necesito dominio propio. El gozo sin dominio propio se puede convertir solamente en una algarabía desenfrenada. Puro show. La paz sin dominio propio se puede convertir en pasividad. A veces queremos mantener la paz evitando confrontaciones, cuando a veces es necesario hacerlo para verdaderamente tener paz. Al saber que hicimos lo que y eso nos da paz. Me aventé un round, me aventé un coloradito, como decía mi papá, pero hay paz, tenemos paz. Sin dominio propio yo no puedo desarrollar la paciencia, porque ésta se agota fácil con las acciones de otros. Y Dios me pide amarlos a pesar de ello. La benignidad y la bondad, si yo soy benigno sin dominio propio, solamente se convierte en permisividad. Es que yo soy muy bueno con mis hijos. Pues sí, pero tienes que ser también firme. Es que yo digo que ellos hagan que decidan. No, que decidan. Tú eres la autoridad en tu casa. Amén. Yo soy muy benigno. Eres permisivo. Y la bondad provista sin dominio propio puede hacer que el que está recibiendo el fruto de mi bondad frecuentemente termine abusando de ella. Y el dominio propio me hace a mí reaccionar a ello para no salir lastimados ninguno de los dos. Yo soy muy bondadoso, pero tú te estás pasando de lanza. Y como yo quiero seguir manteniendo esta amistad, vamos a hablar. Necesitamos dominio propio para eso. Con respecto a la fidelidad, ¿cómo voy a permanecer fiel si estoy cansado emocionalmente, si me siento drenado, si siento a Dios lejos? Yo me siento lejos de Dios. Si ya no quiero seguir caminando, si ya no me quiero seguir esforzando, ¿cómo me voy a seguir? El dominio propio nos lleva a decir, a pesar de lo que estés pasando, a pesar de lo que yo esté pasando, yo necesito decirle a mi alma, bendice alma mía al Señor en todo tiempo. Bendice alma mía al Señor y no olvides ni beneficios y permanecer fiel. Y la única manera de permanecer ahí es con el dominio propio. Para desarrollar la mansedumbre yo necesito dominio propio, porque a veces yo quiero reaccionar contra la voluntad de Dios. Estoy sirviendo a Dios y en las primeras pruebas y luchas la obra, pero el dominio propio me ayuda a permanecer y decir que se haga tu voluntad, Dios, y no la mía. Esto nos deja ver que hay áreas en nuestro diario vivir. No hay áreas en nuestro diario vivir. No hay en donde yo no necesite dominio propio. Yo necesito el dominio propio en toda mi vida. Al mismo tiempo nos deja ver que la ausencia de esta virtud nos puede llevar a una vida de pecado y anclada a las pasiones.
Sin dominio propio será muy difícil mantenernos firmes en medio de las pruebas y las adversidades. Estas vienen inesperadamente cuando decidimos seguir y servir al Señor. Y si no hay dominio propio, muy seguramente vamos a querer renunciar. Lo necesitamos para mantenernos firmes y perseverar hasta el final que pueda venir, pues estamos convencidos de que nuestro Dios y sus promesas son más grandes que cualquier cosa que se levante en contra nuestra. Dice segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de, sino de poder, de amor y de dominio propio. Resumiendo rápidamente, cuando el fruto del espíritu, realmente necesito yo cultivar el espíritu del espíritu, eso me va a demandar arrepentimiento diario, una negación a mí mismo todos los días, una sumisión total a Cristo. Y ahí yo estoy refiriéndome a mi mente, mis emociones, mis metas, mis planes, mis proyectos de vida. Todo meto a Cristo. Tengo que consumir la palabra, atesorarla en mi corazón. Necesito aprender a huir de las tentaciones. Necesito cultivar relaciones con hermanos con fe sólida, maduros, conviccionados en esa fe y que ellos también deseen andar en una vida guiada por el Espíritu. Que el asociarme con personas que no busquen lo mismo que yo quiero buscar va a debilitar también mi vida espiritual y me va a alejar del propósito de Dios. Hay un pasaje en Corintios que dice que las malas compañías corrompen, ¿qué? Dice la palabra. Necesito hacer un compromiso continuo para la gloria de Dios. Todo todo esfuerzo no es para gloriarme yo mismo, sino para glorificar a Dios. Amén. Porque para eso estamos. Para que nuestra vida le dé la gloria a Dios. En todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos. Yo terminaría haciéndote esa pregunta precisamente. Analiza tu vida. Evalúa tu vida. Tú puedes decir que tu vida le da la gloria a Dios. Porque para eso estamos. Para darle la gloria al Señor. Tú puedes decir que tus decisiones le han dado la gloria a Dios. Tus acciones, tus pensamientos, la manera en cómo tú has administrado los recursos que Dios ha puesto en tus manos. Porque todo viene de Él. Todo, absolutamente todo viene de Él. Todo lo que el Señor ha puesto en tus manos le dan la gloria. Analiza eso. O le han dado la gloria a tus pasiones y deseos. Que el Señor nos ayude, iglesia. Miren, dentro de todas estas luchas, yo me incluyo. Nadie está exento. Nadie está exento de los descuidos. Nadie está exento de repente de taparse los oídos y dejar de escuchar la voz de Dios. Y estar escuchando solamente lo que yo quiero escuchar. Lo que me hace sentir bien. Lo que me hace sentir cómodo. Lo que me lleva a cumplir mi voluntad y no la de Dios. Nadie está exento de repente de esos descuidos. Necesitamos rendir todos los días nuestra vida a Él. Todos los días. Y si así lo hacemos, la gracia del Señor nos va a ayudar para poder perseverar, seguir adelante. Es con tus fuerzas, Señor. Es con tu poder. Es con tu gracia para poder seguir adelante. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra.